Evangelio de Juan 21, versos 7 al 14. Dice la Escritura: entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Este era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Oremos entonces. Padre, gracias te damos, Dios, por esta oportunidad de acercarnos nuevamente a tu palabra, rogándote que nos ayudes a tener una comprensión más clara y, más allá de ello, Padre, que seas tú hablando a nuestros corazones para que con urgencia sepamos comprender el llamado que tú nos estás haciendo por medio de estas líneas que hemos acabado de leer. Trata con nuestros corazones, amado Señor, trata con nuestra vida, realmente trata con nuestros oídos sordos, si es que eso es lo que ha estado ocurriendo. Llámanos, amado Señor, a participar de la comunión que tanto necesitamos contigo, y será la única manera, Padre, para nosotros ser atraídos de una manera eficaz hacia ti. Te rogamos, Padre, que este tiempo de predicación sea para la alabanza de tu nombre y para la edificación de tu iglesia. Oramos, Padre, en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Muy bien. En el sermón anterior estuvimos estudiando precisamente los primeros versículos del capítulo 21. Es decir, estuvimos estudiando del versículo 1 al versículo 6. Y en ese sermón anterior, ¿qué era lo que aprendíamos? ¿Qué fue lo que aprendíamos? Bueno, aprendíamos que de una u otra manera todos los creyentes experimentamos incertidumbres, ¿verdad? Hay temporadas, sí, hermanos, en las que nosotros seguimos al Señor y pareciera que no comprendemos plenamente hacia dónde el Señor nos está conduciendo. Obedecemos, leemos la Escritura, pero llega un momento en que pareciera que ya no sabemos a dónde dirigirnos. Y nos parecemos mucho precisamente a esos discípulos que están aquí presentes en el capítulo 21. Discípulos que están allá en el mar de Galilea. Sí, claro, fueron obedientes a ir a Galilea para encontrarse con su Señor. Pero sí, nos parecemos mucho a ellos, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque al igual que ellos, nosotros conocemos o hemos experimentado noches de incertidumbre, momentos en donde quizás las preguntas parecieran ser tan numerosas que las respuestas son mínimas o incluso como que no existieran. Sin embargo, hermanos, el Señor no dejó a aquellos hombres en medio de la confusión. Veíamos que cuando amaneció, apareció el Señor Jesucristo en la orilla, ¿cierto? Y con una sola palabra, ¿sabe qué hizo? Cambió la noche. Ese trabajo arduo, pesado, de redes vacías, ¿sí?, lo transformó llenando esas redes. Pero, hermanos, esto, claro, nos enseña que nosotros no debemos depender de nuestras capacidades, sino que debemos depender es de la presencia de Cristo y de su dirección, de su palabra. Pero, hermanos, el relato no queda allí. El relato sigue avanzando, ¿cierto? Y es lo que leíamos en los versículos siguientes, en los versículos 7 al versículo 14.
Allí, en este texto, el Señor pronuncia una de las invitaciones, yo creo que son de las más tiernas que el Evangelio pueda contener. Y es lo que encontramos en el versículo 12, cuando el Señor les dijo a sus discípulos, venid, comed. Hermanos, yo creo que con frecuencia nosotros estamos buscando a Cristo para que nos ayude, ¿verdad? Lo buscamos a Él es por lo que Él trae en la mano. Lo buscamos es para que nos resuelva esas preguntas en los tiempos de gran necesidad. O buscamos a Cristo es más bien por que nos dé la dirección que nosotros esperamos recibir. Y ciertamente, hermanos, Él va a guiar a los que son suyos. Él habla, ¿sí? Él corrige, ¿sí? Él sostiene, porque Él es nuestro Señor. Pero, hermanos, antes de que todo esto ocurra, antes de todo eso, nuestro Cristo nos llama es a estar con Él. Y eso es algo que quizás hemos olvidado y hemos perdido de vista. Hemos venido a la iglesia o vamos a la escritura o incluso oramos y hemos convertido todas esas cosas como si se tratara de un acto mecánico, religioso. Hoy es domingo, ¿qué hay que hacer? Ir a la iglesia, ¿sí? ¿Tenemos que congregarnos? Sí. Ya sé cuál es mi silla, ya sé cuál es mi puesto, ya sé a qué hora levantarme para cantar, ya sé a qué hora sentarme, etcétera, etcétera. Y hemos convertido todo en una rutina. Y olvidamos una cosa, y es que necesitamos estar en la presencia de Cristo. Podemos estar muy cerca, como lo estuvieron los discípulos. Bueno, dice acá que estaban cerca de 200 codos, que aproximadamente son 95 metros. Que a la hora de la verdad no es mucho, porque estamos hablando de un lago sumamente grande, en donde apenas estaba amaneciendo y el silencio del momento, pues, cabía a que ese grupo de pescadores y ese hombre que estaba allá en la playa cupieran en una sola escena. Pero aún así, estando tan cerca, todavía no distinguían quién era el Señor. Y eso nos puede estar pasando, amados hermanos. Por eso es importante que un texto como el cual hoy nos vemos expuestos, podamos nosotros contemplar y darle nuevamente el peso correspondiente al llamado que nos hace Cristo, al llamado de estar con Él. Por eso, hermanos, si usted se da cuenta, el propósito supremo del Evangelio, entiéndalo, no es simplemente que sus pecados sean perdonados, porque es que hay veces vemos el Evangelio de una manera muy fría y vemos como si el tema del Evangelio es resuélvame mi problema, resuélvame el problema de mis pecados. No, hermanos, el peso o el propósito supremo del Evangelio es que nosotros seamos reconciliados con el Padre. Y eso tiene una implicación profunda, es que el pecador sea conducido a una nueva relación y permanente para con su Hijo Jesucristo. Ese es el propósito supremo del Evangelio. Por eso, hermanos, el pasaje que hoy tenemos, que está alrededor de un desayuno junto al mar de Galilea, no es un detalle sin importancia, no. Es un detalle que realmente debe traer luz a nuestro corazón. Estamos hablando de un desayuno, ¿cierto? En una playa, ¿verdad? Un desayuno uno pudiera pensarlo de una manera también así como muy fría y decir, bueno, un desayuno es una comida sencilla, ¿sí? Hay pan, hay un pez, una comida sencilla. Pero detrás de esa aparente comida sencilla, el Señor está revelando el corazón de quién es Él, del buen pastor. Entonces, nuevamente, ¿qué hace la Escritura? Usa la Biblia, usa algo que hizo el Señor Jesucristo para hablarnos de quién es Jesús. El Señor, mírelo allí, en esta escena, el Señor que gobierna el mar, tiren la red a la derecha y hallarán. El Dios que gobierna el mar, ¿sabe qué está haciendo? Está preparando un desayuno. El Rey resucitado, el exaltado, el que ha sido levantado de los muertos. Ahora, ¿cómo lo tenemos acá?
Sigue siendo ese maestro cercano que conoce el cansancio de sus discípulos. Es el mismo que está interesado por las necesidades de los suyos y ahora los invita a disfrutar de su presencia. O sea, más allá del desayuno es la reunión de los discípulos con el maestro. Yo pudiera decir, el desayuno fue un pretexto, ¿sí? ¿Un pretexto para qué? Para que el Señor atrajera a los suyos, para Él estar con ellos. Yo creo, hermanos, que ese es el mejor inicio que uno pudiera encontrar en una relación con Dios. El mejor inicio será siempre aquel que ha sido planeado por Dios. Es aquel que ha sido realizado por Él mismo, como un tiempo de comunión, como un tiempo de reconciliación. Porque si usted se da cuenta, en el contexto de ese desayuno vendrá la reconciliación para con aquel discípulo que lo negó 3 veces. Entonces no podemos decir, es una escena. Juan lo que quiso es aquí como que cerrar su libro de una manera que fuera bonita, ¿sí? No, va más allá de eso. Es un desayuno en donde el Señor viene a reconciliarse, o más bien a reconciliar a los suyos para con Él mismo. El Señor, ¿qué desea entonces? El Señor desea sentarnos a su mesa. ¿Para qué? Para fortalecer nuestra fe y para recordarnos, escuche bien a esto, para recordarnos que toda verdadera vida cristiana comienza y se sostiene en la comunión de la presencia de Cristo. No hay otro lugar. No hay otro lugar. ¿Dónde vamos a ser nosotros crecidos en la fe si no es en la presencia de Cristo? Eso es lo que vamos a aprender hoy. Y lo primero, hermanos, que quiero que estudiemos es lo que encontramos en los versículos 7 y 8. Ese par de versículos nos van a hablar que Cristo se revela para atraer a los suyos. O dicho de otra manera, si usted lo piensa, si Cristo no se revela, no va a atraer a nadie. Es necesario que Él se revele. Y eso es lo que encontramos acá. Cristo se revela para atraer a los suyos. Y hago nuevamente la lectura de este par de versículos. Entonces, aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro. Entonces, ¿dónde están los discípulos? En la barca. ¿Sí? Como a 95 metros de la playa. Ya un hombre extraño estaba allá en la playa y les dijo, tirad la red. ¿Sí? No sabían quién era ese hombre. Están allí en la playa esos 7 discípulos pescando, ya arrastrando esa red porque ya habían pescado lo que el Señor les dijo que iban a pescar. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, estamos hablando del apóstol Juan, dijo a Pedro, mirando hacia la playa, es el Señor. Y esto es importante. No dijo, es Jesús. No dijo, es nuestro rabí. Dijo, es el Señor, dándole una connotación de deidad. Pero bueno, eso lo dijo Juan, se lo dijo a Pedro. ¿Y qué hizo Pedro? Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y mire lo que hace, se echó al mar. Y los otros discípulos, entonces, ¿cuáles son los otros discípulos? Los otros 5, ¿cierto? Uno mira, el otro actúa y los otros 5, ¿qué hacen? Mire lo que dice. Los otros 5, los otros discípulos, vinieron con la barca arrastrando la red de peces. Hermanos, estamos dentro del contexto de un milagro. Estamos dentro del contexto de una pesca milagrosa, ¿sí? Y después de esa pesca milagrosa ocurre el primer cambio en la escena. Aquí sí hay un gran cambio. Hasta el momento estos discípulos habían visto, sí, un milagro extraordinario, pero todavía no habían reconocido claramente a aquel que estaba en la orilla de la playa. Sin embargo, hermanos, el milagro produce precisamente aquello por lo cual había sido realizado. Recuerden una cosa,
Un milagro no está ahí como un caso que va fantástico y no produce nada. Un milagro, como lo presenta Juan, siempre es una señal que apunta a algo mayor. Y aquí es a donde ese gran milagro, esa señal de esa gran pesca, de esa pesca abundante, iba a señalar. ¿A dónde apuntaba ese milagro? ¿A dónde apuntaba esa abundancia de peces? Revelar la identidad de Cristo. Para eso fue el milagro, para revelar la identidad de Cristo. Y es allí donde lo encontramos. Están alando esa red con esa gran cantidad de peces, pero Juan quedó estupefacto por esa figura en la playa y hay algo que ocurrió en él. Pareciera que un velo le fue quitado y le fue revelado quién era aquel. ¿Quién era aquel que les hablaba? ¿Quién era aquel que les dio la orden? Seguramente para Juan se le vino a la mente esas palabras que nos dijo: echar la red, me son familiares, muy familiares, pero ¿quién es el que nos habla? Hasta que él lo pudo distinguir y pudo exclamar: es el Señor. Hermanos, no es una casualidad, hermanos, no es una casualidad. A lo largo del Evangelio, Juan nos ha estado mostrando una sensibilidad especial en contemplar la gloria de Cristo. Mire, fue Juan quien reclinó su cabeza sobre el pecho del Señor Jesucristo durante la última cena. Allí estaba, en comunión con Cristo. Fue Juan el primero en creer al ver el sepulcro vacío, ¿se acuerdan? Y ahora es Juan el primero en reconocer al resucitado. ¿Esto qué nos recuerda, hermanos? Esto nos recuerda que los milagros nunca fueron un fin en sí mismos. No. En el Evangelio de Juan, como bien les digo, los milagros son llamados señales. ¿Por qué? Porque apuntan a una realidad más grande, a una realidad mayor. Y en este caso, revelar quién es Jesús. Hermanos, la pesca milagrosa no tenía como propósito principal llenar unas redes. No, ese no era el fin principal. El fin principal de ese milagro era abrir los ojos espirituales de esos discípulos. Abrir los ojos de los discípulos para que pudieran reconocer al Cristo resucitado. Entonces, hermanos, cuando Juan dice es el Señor, es allí donde toda la escena cambia. Todo cambia. Ya tenemos a Juan, su reacción. Pero ahora cuando Juan dice y reconoce al Señor, pues Pedro no permanece inmóvil. Juan nos dice que Pedro se ciñó la ropa y se echó al mar. Hermanos, no se trata simplemente de un acto impulsivo, aunque Pedro es impulsivo, ¿verdad? Siempre lo hemos visto a lo largo de la Escritura, a lo largo de los Evangelios, como una persona impulsiva. Pero aquí no podemos verlo simplemente como un acto impulsivo, como tantas veces en su vida, y en la misma Escritura nos lo ha dejado saber. Hay algo diferente en Pedro. Pongamos nuestra mirada ahora en Pedro. Yo no sé si usted cuando ha ido a la playa o ha ido a una piscina, usted se ponga la ropa para lanzarse al agua. Yo no sé qué tan fácil sea nadar con ropa puesta. Téngalo por seguro que no es para nada cómodo. Entonces, ¿por qué Pedro hace esto? ¿Por qué no hacer lo contrario? Aligerar su ropa para nadar más rápido y llegar a la playa. Pedro se viste antes de lanzarse al agua. ¿Por qué hace eso? Pues, hermanos, porque él va al encuentro no de cualquier persona. Él va al encuentro de una dignidad. Sin importar la circunstancia. Es agua, es mar, está a 95 metros, no importa. No importa si se va a mojar, no importa. Él se puso en orden para honrar a aquel que identifica como su Señor.
Miren, en la cultura judía, presentarse adecuadamente delante de una persona digna de honor era una muestra de respeto. Pedro comprende que no va simplemente hacia un hombre que está en la orilla, él va al encuentro de su maestro resucitado. Y hermanos, de esto debiéramos nosotros aprender, debemos aprender. Si nosotros somos conscientes que el día domingo venimos a encontrarnos con nuestro Cristo, ¿cuál es la manera correcta de venir? Debemos presentarnos de la mejor manera, porque es para Él, de la mejor manera. Para ese momento, para Pedro, ¿qué era? Era su túnica, era su capa, eso era lo que tenía. Pero se vistió, se atalajó para presentarse delante del Señor. Y en esto que encontramos aquí en Pedro, yo creo que hay un equilibrio muy hermoso. ¿Sabe por qué? Porque primero que todo, su amor por Cristo se traduce en urgencia. Él no se puso a pensar, decir, venga, rememos rápido, lleguemos a la orilla, présteme el remo que yo hago más fuerza. No. Él dijo, esto es ya. Esto no hay espera, es el Señor. ¿Usted haría esperar al Señor? Pues Pedro no lo hizo. Él se lanzó, hay urgencia. Pero digo que es un hermoso equilibrio porque ese amor de Pedro por el Señor Jesucristo también se tradujo en reverencia. Sí, usted puede tener urgencia, pero aún así ser reverente. Entonces, porque hay veces nosotros, por ser urgentes, somos desparpajados y no importa la manera en que entramos. Permiso, 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 aquí llegué yo, ¿dónde está el Señor? No, hermanos, no es así. Urgencia unido a la reverencia. Pero bueno, listo. Está Juan viendo al Señor, declarando una verdad poderosa. Vemos la urgencia y vemos la reverencia de Pedro. ¿Y los otros qué? ¿Los otros 5 qué? Pues hermanos, también debemos resaltar algo de los otros 5 discípulos. Ellos permanecen en la barca, no porque amaran menos al Señor, porque uno pudiera decir, oiga, de verdad, esos otros 5 sí son desconsiderados, ¿sí? Ni se mencionan, o bueno, no se menciona algo como decir, ayudaron a Pedro a lanzarlo más lejos para que llegara esto, no. No podemos decir que estos hombres amaran menos al Señor. Juan añade un detalle muy, muy impactante e importante. Y es que estos hombres arrastraron la red de peces. Usted dirá, bueno, ¿y eso qué? Decir, ahí está la codicia del judío, mire, no querían perder los peces. No, hermanos, ¿sabe qué estaban haciendo ellos? Ellos continuaron con la tarea que tenían entre sus manos. ¿Sabe cómo se llama eso? Responsabilidad. Responsabilidad. Ellos no abandonaron la red para correr a la orilla. Ellos cumplen responsablemente con aquello que fue el Señor que les había encomendado. Arrojad la red. Y ellos se mantuvieron responsables en su labor. Y esto es digno de notar, hermanos. Digno de notar. Es decir, estos 7 eran distintos a cualquiera del mundo. Juan era un hombre contemplativo. Y allí usted lo ve. Mientras los otros estaban allá lidiando con la red y pescando, el único que se quedó mirando a la playa, aquí hay algo distinto. Contempló a la orilla y dijo, es el Señor. Juan contemplativo. Pedro corre y los demás trabajan. Son características, hermanos, son 3 reacciones que sí, podemos decir, son distintas, pero en sí son el mismo amor por su Cristo, por el Señor. Todos están siendo atraídos por Cristo, con reacciones distintas. Piense, por ejemplo, hermanos, en el caso de un padre de familia, que esta mañana estudiábamos ello, un padre de familia que ha estado lejos durante mucho tiempo. Y finalmente regresa a casa. 3 hijos. No todos los hijos reaccionan de la misma manera. Uno,
A la llegada del padre, corre directamente, inmediatamente a los brazos del papá. El otro permanece unos segundos observándolo con una sonrisa en sus labios. Y quizás el tercero, se quedó allí terminando su tarea, la tarea que estaba haciendo antes de acercarse a su padre. Hermanos, a lo que voy acá con esta ilustración es que las manifestaciones externas pueden ser diferentes, pero todas nacen del mismo afecto. Algo semejante está ocurriendo acá. Juan está expresando su amor reconociendo al Señor, como les digo, contemplativo. Mientras que Pedro expresa su amor con siendo rápido en actuar, corriendo hacia Cristo. Y los demás también expresan su amor cumpliendo fielmente la responsabilidad que ellos tenían delante de Él. Hermanos, no podemos decir que lo amaban de distinta manera, no, el amor era el mismo. Todos amaban de la misma manera al Señor, pero la expresión fue distinta. Esto nos debe recordar, hermanos, que toda verdadera comunión con Cristo, ¿sabe cuándo comienza? Solo comienza cuando Cristo se revela a nosotros. No somos nosotros, hermanos. No somos nosotros los que tomamos la iniciativa. Es Él cuando decide revelarse a nuestra vida. Ninguno de los discípulos llegó a reconocer al Señor por su propia capacidad. Fue Cristo quien mediante aquella señal, aquel milagro, abrió nuevamente los ojos de sus discípulos para que lo pudieran contemplar. Él se reveló. Y así ocurre también con nosotros, hermanos. La comunión con Cristo nunca comienza con nuestra búsqueda. No hay quien busque a Dios. Nunca comienza con nuestra iniciativa. La comunión con Cristo comienza con la iniciativa de Él al revelarse a nuestras vidas. Hermanos, es como lo dijo Juan en su primera carta. ¿Por qué nosotros le amamos? Porque Él nos amó primero. ¿No? Eso es lo que tenemos acá. ¿Por qué ellos amaron al Señor y expresaron su amor de estas maneras distintas? Porque Él los amó primero. Los amó primero. ¿Sabe por qué lo buscamos? Lo buscamos porque Él antes salió a nuestro encuentro. ¿Sabe por qué lo reconocemos a Él? Lo reconocemos porque Él se ha dado a conocer por medio de su palabra y por la obra del Espíritu Santo. Es que nosotros podemos reconocerlo. Pero este texto, hermanos, también nos enseña otra verdad. No todos expresamos nuestro amor por Cristo exactamente de la misma manera. Hermanos, hay creyentes cuya devoción se manifiesta en una profunda contemplación de la persona del Señor Jesucristo, como lo hizo Juan. Pero habrá otros que manifiestan ese amor con un entusiasmo evidente, efusivo, como el que lo hizo Pedro. Y otros lo expresarán mediante una obediencia silenciosa, una obediencia perseverante en sus responsabilidades, en esas responsabilidades que Dios le ha confiado, como los discípulos que permanecieron llevando esa red hasta la orilla. ¿Qué es lo importante, hermanos? Yo creo que lo importante no es que todos reaccionemos de una manera idéntica, no. Lo importante es que toda nuestra vida nos conduzca hacia Cristo. Eso es lo importante. Que nada sea un estorbo para no ir a Cristo. Ah, Señor, sí, tú me bendijiste con el trabajo, no puedo ir. Pero estoy trabajando, ¿sí? Haciendo algo bueno. Es que tú me diste hijos, me diste esposa y bueno, Señor, perdón, pero primero tengo esta responsabilidad. No, eso no podemos convertir la bendición en un estorbo para encontrarnos con aquel que se ha revelado a nuestra vida. Hermanos, la verdadera evidencia de una fe viva es un corazón que desea estar cada vez más cerca de su Señor.
entonces en todo lo que haga, en todo lo que piense, lo va a utilizar para acercarse al Señor. Y esa es precisamente la dirección que nos lleva este relato. Versículos 9 al 11. Leamos los versos 9 al 11. Y dice, al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompía. ¿Qué ocurre? Este es nuestro segundo punto del sermón. Cristo está preparando el corazón de sus discípulos para la comunión, pero todavía no es la comunión. Está preparando el corazón, pero todavía no es la comunión. Hace apenas unos momentos, los discípulos estaban ¿en dónde? Allá, en medio del mar, en medio de ese lago. Hace unos minutos, incluso pudiéramos decir, era de noche. Habían trabajado sin descanso. Y lo común de su trabajo es que las redes estaban vacías. ¿De qué nos habla eso? Nos habla de una escena donde todo es cansancio, todo es frustración, todo es incertidumbre. Pero ahora el escenario ha cambiado dramáticamente, ha cambiado por completo. Y yo creo que el contraste es extraordinario, ¿no le parece? Ya no hay oscuridad, amaneció, ya no hay esfuerzo, ya están en tierra, ya no hay ansiedad, no tenemos que comer, ya tenemos que comer. 153 peces. Ahora, miren con lo que se encuentran en la playa. Hay un fuego encendido. Hay algunos comentaristas que han hecho un paralelo frente a este fuego encendido y lo que hizo Pedro cuando negó al Señor estando al lado de una hoguera, calentándose en esa noche fría, y le dijeron, tú eres de ellos. No, yo no soy. Y otra vez Él es atraído a un fuego. Bueno, hay alimento preparado. Hay un ambiente de paz. Realmente las cosas cambiaron. Entonces, hermanos, cuando los discípulos estaban preocupados por conseguir alimento, pues el Señor ya había provisto lo necesario. Mientras que ellos estuvieron trabajando allá en el mar y lanzaban la red para un lado y después navegaban para otro lado y no encontraban nada, ¿sabe qué estaba haciendo el Señor? Estaba preparando la provisión. Mientras que los discípulos estaban esforzando, gastando todas sus fuerzas, el Señor les estaba proveyendo. Mientras que los discípulos tenían en su cabeza era pescar y solamente pescar, nuestro Cristo, ¿saben quién estaba pensando? No en los peces que les iba a dar, estaba pensando era en ellos, en sus discípulos. Y aquí encontramos de verdad una verdad que es profundamente consoladora, hermanos. Con frecuencia nosotros podemos creer que somos nosotros quienes sostenemos la obra del Señor. Carazo error. Si no fuera por mis ofrendas, esto no existiría. Si no fuera por mi presencia, entonces nada. Hermanos, tenemos esa tendencia natural de que es mi esfuerzo lo que hace, mejor dicho, como si yo le ayudo al Señor. Yo le ayudo al Señor. Pero este pasaje nos recuerda exactamente lo contrario. ¿Por qué? Porque antes de que los discípulos pudieran ofrecer algo al Señor, el Señor ya les había preparado absolutamente todo. Todo lo preparó. La iniciativa siempre pertenece a Cristo. Siempre. Sin embargo, aquí llama la atención que nuestro Señor Jesucristo todavía no les diga, venid, comed. Claro, ellos vienen con peces, no son suyos, fueron producto de un milagro, no fue producto de su esfuerzo, fue producto de una obra milagrosa de Dios. Aún no habían comido, aún tenían hambre, ya había pasado toda la noche. Y ven, alguien está preparando todo esto, pero el Señor todavía no les dice, venid, comed.
En lugar de eso, de ser llamados a venir, comed, el Señor les da otra instrucción. Es decir, uy, Señor, pero primero comamos y después trabajamos. No, hay una instrucción más. ¿Cuál es? Traed los peces que acabáis de pescar. ¿Por qué el Señor da esa instrucción? ¿Acaso el Señor Jesucristo necesitaba de aquellos peces para preparar el desayuno? Evidentemente no, evidentemente no. Él ya tenía un pescado sobre las brasas y pan. Él ya tenía. Él no necesitaba lo que ellos traían. Pero entonces, ¿por qué pedirle traigan esos peces que acaban de pescar? Hermano, ¿sabe por qué? Porque Él quiere enseñarles a sus discípulos que el fruto que ahora ellos llevan en esas redes no es producto de su habilidad, sino es producto de la gracia de Dios. Y que ellos deben verlo, deben ver las bendiciones que el Señor les ha dado. Y deben verlo es como procedentes de Dios. Ellos debían contemplar aquello que Cristo había hecho. ¿Y sabe por qué, hermanos? Porque es que nosotros somos muy ávidos en decir mi trabajo, mi riqueza, mi casa, mi carro, mi éxito. Y el Señor dice, mira la red. Que eso no es producto de tu habilidad, eso es producto de mi gracia sobre ti. Ellos debían contemplar, al igual que nosotros, debemos contemplar aquello que Cristo ha hecho a nuestro favor. Ellos debían tocar aquellas redes. Ellos debían cargar con esos peces. Ellos debían reconocer que la abundancia que ahora tenían era completamente inmerecida. Y Juan añade un detalle que demuestra la magnitud del milagro. ¿Sabe cuál es el detalle? No me mire a mí, mire su Biblia. El número de peces. El número de peces. Pedro sacó una red llena de 153 grandes peces. Juan es muy meticuloso en los detalles. Mire, a lo largo de toda la historia de la iglesia, se han propuesto innumerables interpretaciones. ¿Qué significan los 153 peces? Interpretaciones simbólicas. Para dar a entender qué significan eso. Pero sin embargo, hermanos, eso es hilar muy fino, porque la explicación siempre será, la mejor explicación siempre será la más sencilla, y la más sencilla siempre va a ser la mejor. Juan está recordando un hecho que jamás olvidó. Él es el que escribió el libro. Dijo, es como si dijera, aquí ya estoy saliéndome del texto, es cómo olvidar aquella noche que el Señor nos bendijo con 153 peces grandes. ¿Cómo olvidarlo? Y lo dejó anotado. El número exacto, ¿sabe qué resalta? Que el milagro fue real. No fue, es que parecía que la red estaba llena. No, fue real, habían peces reales, su número era exacto, era un milagro extraordinario. No fue una impresión subjetiva, fue una pesca abundante, una pesca que realmente denota un milagro. Pero añade un detalle más, y aún siendo tantos, la red no se rompía. ¿Se acuerdan cuando el Señor llamó a Pedro al comienzo de su ministerio? ¿Dónde estaba Pedro? En la barca. ¿Y qué estaba haciendo en la barca? Remendando las redes. Remendando las redes. Pedro no es de los que diga, bueno, vamos a pedir por Temu una red nueva. ¿Sí? ¿Sí? No. Lo que había se rompía, se atascaba contra una roca, se rompían. ¿Qué tocaba? Remendar.
Eran redes remendadas. ¿Mm? Redes remendadas que aún así, con esa gran cantidad de peces y su tamaño, no se rompieron. Era una red que soportó un peso que humanamente parecía imposible. ¿Por qué? Hermanos, porque cuando el Señor provee, también sostiene aquello que Él mismo ha dado. Así es que no pensemos, hermanos, ay, no, pero es que yo necesito, Señor, que me proveas económicamente. Y para eso, pues yo creo que lo mejor es que me pongas en la mega empresa. El Señor nos dará, aún con lo que tenemos en las manos, con lo que Él ya nos ha dado, y Él los va a bendecir. Ahora, volvamos a nuestra ilustración de un padre terrenal. Piense que ahora ese padre quiere celebrar alguna fiesta en particular, preparar una celebración para sus hijos. Muchas veces les permite a sus hijos participar. Voy a cambiar la ilustración porque esta me agrada más. Y se la escucha un pastor que quiero mucho. Es cuando se llega el día del Día del Padre. El padre le dice, el esposo le dice a la esposa, toma, mujer, dale este dinero a mis hijos para que me compren una corbata roja, porque quiero una corbata roja. El padre es quien le provee a los hijos para que sean los hijos que compren con un dinero que no es suyo, pero que suplan lo que el padre quiere. Ese es nuestro Dios. ¿Cómo la ve? No es que los hijos puedan decir, ay, somos nosotros los que se nos ocurre. ¿Qué es lo que quiere mi papá? No. Somos nosotros los que tenemos el recurso para traerle a mi papá. No. Pero el Señor sí los usa y nos usa a nosotros para que colaboremos en su obra. Algo mejor ocurre aquí, hermanos. Jesús no necesita aquellos peces. No los necesita. Él no necesita de nuestras ofrendas. Sean muchas, sean pocas, sean todos los tesoros del mundo, no los necesita. Es más, son suyos. Sin embargo, hermanos, ¿qué quiere el Señor? Él quiere que sus discípulos participen de aquello que Él mismo había producido. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros vivimos olvidando esta gran verdad? Nosotros pensamos que todo depende de nuestro esfuerzo. Nos preocupamos por nuestras capacidades. Esto lo conseguí con el sudor de mi frente. Pero hasta ese sudor no es suyo, es de Dios. Dios le dio la capacidad, le dio el intelecto, les dio la oportunidad. En el lugar en que usted trabaja, en lo que usted se desempeña, se lo dio Dios. Dios le dio todo. Si usted trabaja con sus manos, esas manos se las dio Dios. Si usted trabaja con su cabeza, esa cabeza se la dio Dios. Nos preocupamos es por nuestras capacidades. Nos angustiamos cuando vemos nuestras limitaciones y terminamos creyendo que el éxito de la obra de Dios descansa, ¿sabe dónde? Sobre nuestros hombros. Señor, mira. Pero cuando llegamos a la orilla, ¿sabe qué descubrimos? Descubrimos que Cristo ya había preparado el fuego. Ya lo había preparado. La provisión siempre comienza con Él. La gracia siempre toma la iniciativa. Incluso, hermanos, aquello que nosotros presentamos delante del Señor tiene su origen en Él. Todo lo que nosotros ofrendamos es de Él. Es como lo dijo David, allí en 1 de Crónicas. Hoy no lo leímos porque hace parte de la siguiente porción. En el versículo 14 de 1 de Crónicas 29, cuando David dice, porque todo es tuyo y de lo recibido de tu mano, ¿qué hacemos? Te damos. Te damos. Eso mismo ocurre, hermanos, en toda nuestra vida cristiana. Nuestro servicio, nuestros dones, nuestros frutos, nuestra fidelidad, nada de ello, nada
nace de nosotros mismos. Nada. Todo proviene primero ¿de dónde? De la gracia de Dios. Y quizá esa sea la preocupación más importante, preparación más importante para tener comunión con Cristo. ¿Usted cree que podemos tener comunión con Cristo si decimos, Señor, mira, todo esto que traigo fui yo? Señor, ¿qué comunión vamos a tener? El Señor va a decir, no, hasta que tú no entiendas que eso no es tuyo, que eso ha sido mi gracia, ¿qué comunión vamos a tener? Y es allí donde el Señor empieza a preparar el corazón de sus discípulos para que comprendamos nosotros que debemos tener, sí, comunión con Él, pero a la manera correcta. Hermanos, nadie puede disfrutar verdaderamente de la presencia del Señor mientras siga creyendo que tiene algo de que gloriarse. Es imposible, porque eso es, me voy a presentar delante del Señor, pero para mi vanagloria, eso ya de por sí suena raro, ¿cierto? Más que raro, pecaminoso. Y es así, hermanos, solo así es que el escenario está preparado. Ya todo ahora sí está preparado. Solo falta escuchar las palabras que todo creyente anhela oír. ¿Cuáles? Venid, comed. Ahora sí, ya todo está preparado. Y es allí donde llegamos a nuestro tercer punto. Cristo invita a los suyos a disfrutar de la comunión con Él. Cristo invita a los suyos a disfrutar de la comunión con Él. Versículos 12 al 14. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Y miren lo particular, tanto pan como pescado en el original griego están en singular. Aquí hay otro milagro. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Finalmente, hermanos, llega el momento que todo el relato ha estado preparando. Comunión, comunión, comunión. Jesús pronuncia una sencilla invitación, venid, comed. Hermanos, no es simplemente, como bien les dije al principio, una invitación a satisfacer el hambre física. No. Es más, en el mundo judío, sentarse a la mesa con alguien era una de las expresiones más profundas de aceptación, de amistad y de comunión. Y hay algunos escritores que han dicho que la invitación a un desayuno es para restauración. Es decir, bueno, desayuno, ¿es para qué? Para ponernos a cuentas. Vamos a arreglar este problema. ¿Y qué mejor arreglarlo que con un desayuno? Por tanto, hermanos, no cualquiera comparte la mesa. Comer juntos significa es abrir el corazón. Comer juntos significa recibir al otro. ¿Y sabe quiénes venían ahí? Y lo veíamos la semana pasada. Venían allí hombres que en el momento más duro de la vida de Cristo lo abandonaron. Lo negaron. Que incluso en la misma cruz, el único que estuvo fue Juan. Los demás no estaban por allí. Entonces, hermanos, comer juntos significaba recibir al otro, significaba disfrutar de una relación de confianza. ¿Usted cree que eso no latía en el corazón de esos 7 hombres? Es decir, estamos en deuda delante del Señor y ahora Él nos invita a desayunar. Ahora Él nos abre las puertas para estar con Él y de participar de una comida. Por eso, hermanos, el hecho de que el Señor resucitado invite a estos hombres a desayunar con Él no es un detalle sin importancia, es una declaración de su gracia. Piense por un momento quiénes eran esos invitados. Y es importante porque aquí está el peso del asunto. Pedro fue quien lo negó 3 veces. Y en la tercera vez
El Evangelio nos enseña que Él entrelazó su mirada con aquel que estaba siendo flagelado, con Cristo. Todos esos hombres, excepto Juan, lo abandonaron, tanto en el Getsemaní como en la cruz. Habían pasado, sí, días muy oscuros, días de temor, días de confusión, días de incertidumbre. Y sin embargo, nuestro Cristo no comienza a preguntarles, ahora sí, vengan para acá, venid y comed y respóndanme, ¿por qué me abandonaron? Usted no lo encuentra allí en la Biblia, ¿verdad? No les preguntó por qué me han abandonado. No les exigió una explicación. No está haciendo un inventario de sus fracasos. Yo creo que eso es muy, muy común de nosotros los seres humanos. Es decir, venga, ahora sí, venga, siga a mi casa, siéntese acá y venga, respóndame unas preguntitas. Mire que usted es ta. Y me faltarían los dedos de las manos. ¿Sabe qué es lo que hace? Los invita a su mesa. Los invita a su mesa. Qué diferente es el Señor con nosotros. Qué diferente es el Señor de nosotros mismos. Nosotros solemos exigir explicaciones antes de restaurar una relación. Pero usted ¿por qué me dijo? ¿Usted por qué me hizo? Pero acuérdese. Debemos aprender de Cristo que Él fortalece primero la comunión para luego tratar el corazón de Pedro allá en los siguientes versículos. ¿Esto qué significa, hermanos? Que la gracia siempre va a preparar el camino para la restauración. Siempre lo va a hacer. Pero hay otro detalle, hermanos. Muchos detalles en este texto. Hay un detalle que Juan no quiere que nosotros pasemos por alto. Dice, vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Es imposible, amados hermanos, leer las palabras sin recordar otros momentos en el Evangelio. Tomó el pan y les dio. Es imposible que esos 7 hombres no se les haya pasado por la cabeza aquella vez cuando estaban también muy cerca del mar de Galilea y el Señor allá en una explanada, el Señor hizo sentar a 5,000 con sus mujeres y sus hijos. Cuando el Señor tomó el pan y lo partió y les dio. Es imposible, hermanos, considerar que estos 7 hombres no hayan olvidado lo que ocurrió días atrás, no muy lejos, en la última cena, cuando el Señor tomó el pan para compartirlo con sus discípulos. Allí está el mismo Cristo diciéndoles, tomen. Ahora el Cristo resucitado vuelve a hacer exactamente lo mismo. ¿Sabe qué hace el Señor? Vuelve a servir a sus discípulos. Hermanos, el Señor resucitado, el Señor glorificado, sigue teniendo el corazón de un siervo. El Rey del universo, ¿sabe qué está haciendo? Está distribuyendo el desayuno a unos pescadores cansados. Cuando debiera ser al revés, ¿verdad? Los discípulos sirviendo a su Señor. Pero tenemos al Señor sirviendo a sus discípulos. Qué maravillosa imagen del carácter de Cristo. Qué maravilloso. La resurrección no cambió el amor de Cristo para con los suyos. La exaltación no disminuyó su humanidad. El Cristo glorificado sigue siendo el buen pastor que alimenta a sus ovejas. Y concluye Juan diciendo, esta era ya la 3ª vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado. Hermanos, no significa que solo el Señor hubiese aparecido 3 veces en total, no. Nosotros sabemos por los otros evangelios y por 1 Corintios capítulo 15 que hubo otras apariciones. Lo que Juan aquí quiere destacar es que esta es la 3ª manifestación a los discípulos reunidos como grupo. Cada una de esas 3 apariciones tuvo un propósito muy particular dentro del Evangelio de Juan. ¿Se acuerdan la primera aparición? Los discípulos están encerrados en ese aposento con la puerta cerrada y el Señor, ¿qué les dice? Paz a vosotros.
La primera aparición tenía como propósito traer paz a esos corazones llenos de temor. La segunda aparición, ¿se acuerda cuál fue la segunda aparición? 8 días después, ¿verdad? Y el objeto fue Tomás. Es decir, el propósito de la segunda aparición fue fortalecer la fe de Tomás. Y ahora la tercera aparición es la que encontramos en esta porción de Juan 21. La tercera aparición es para preparar a los discípulos para la misión que pronto van a emprender. Aquí ya los está preparando. Pero resulta, hermanos, significativo que esa preparación no comenzó con un discurso sobre estrategias ministeriales. ¿Sí? No digo, bueno, vengan para acá, ahora sí les voy a decir cómo es que ustedes van a ir al mundo a llevar el evangelio. No hubo nada de eso. Lo que aquí tenemos es, o el comienzo de ello, es estar sentados alrededor de una mesa. Bueno, lo digo de manera alegórica porque no había mesa, era una playa. Antes de enviar a los obreros al mundo, nuestro Cristo desea que nosotros aprendamos a permanecer con Él, que tengamos comunión con Él. Esto me recuerda a un pastor ya muy anciano que después de muchos años de ministerio le preguntaron cuál había sido el mayor peligro que había enfrentado en su vida cristiana. Muchos esperaban que hablara quizás de las falsas doctrinas o de la persecución que pudo haber experimentado o incluso haber lidiado con algún pecado en particular. Pero la respuesta de este pastor anciano fue esta. El mayor peligro fue llegar a ocuparme tanto de la obra del Señor que descuidé al Señor de la obra. ¿Puede creerlo? Hermanos, qué fácil es caer en ese error. Nosotros podemos estudiar la Biblia todos los días para preparar una clase, preparar un sermón, etcétera. Podemos dedicar mucho tiempo, podemos orar únicamente por las necesidades del ministerio, podemos servir constantemente en la iglesia y no nos estamos dando cuenta que estamos perdiendo el gozo de simplemente estar en la presencia de Cristo. Por eso a los hermanos que van llegando, yo lo único que les invito es, siéntese, escuche, conozca a Cristo. Por eso, amados hermanos, no hay nada más importante antes de ponernos en acción que estar en comunión con Cristo. Porque podemos estar como pollos corriendo de un lado para otro, haciendo una cosa y la otra. Y solo basta es que el Señor nos cambie el nombre y nos diga, Marta, Marta. Quieta, Marta, ya. No le vas a quitar la mejor parte de tu hermana María. Quieta. Como alguien diría, cálmate, ventarrón. ¿Cierto? Esta escena, ¿sabe a qué nos obliga, hermanos? Y ya cierro. Otra vez, sí, a examinarnos a nosotros mismos. Hermanos, ¿qué estamos buscando cuando nos acercamos al Señor? ¿Qué estamos buscando? ¿Estamos buscando únicamente respuestas? ¿Estamos buscando alivio a nuestras cargas? ¿Estamos buscando dirección para nuestras decisiones? Todo eso es legítimo, ¿sí? Es legítimo. Los discípulos también necesitaban dirección y recuerden, estaban viviendo un tiempo de incertidumbre. Pero Jesús les mostró que su mayor necesidad era otra y es la que debemos nosotros concientizarnos hoy. Nuestra mayor necesidad es Cristo mismo. Necesitamos esa Cristo. La vida cristiana, hermanos, no consiste simplemente en recibir bendiciones de Cristo. No, la vida cristiana consiste en vivir en comunión con Cristo. El mundo nos está vendiendo una idea de religiones netamente materialistas. Pero cuando usted va a la Escritura, nuestro Cristo no murió simplemente
para llenarnos de bendiciones. Y como les decía en un principio, no murió simplemente para perdonar nuestros pecados. Él murió para acercarnos al corazón del Padre. Él no resucitó únicamente para garantizar nuestro futuro eterno. Y usted diría, bueno, entonces, ¿cuál es nuestra esperanza? Nuestro Cristo resucitó para vivir con su pueblo y hacer de nosotros una familia que disfruta de su presencia. Por eso, hermanos, el desayuno junto al mar de Galilea es mucho más que una comida. Es una anticipación de la realidad de una realidad que atraviesa toda la Escritura. Y es el plan eterno de Dios. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Siempre ha sido así, hermanos. Dios siempre ha querido habitar con su pueblo. Desde el Edén, desde el jardín del Edén. Pasamos también por el tabernáculo. Dios haciendo morada en un tabernáculo. Y después el templo. Dios morando en el templo para reunir a su pueblo. Y ahora en Cristo Jesús, en su encarnación. Y hasta la consumación de todos los tiempos, vamos a escuchar, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Comunión, comunión. Toda la historia de la redención avanza hacia la comunión. Y mientras ese día llega, ¿nosotros qué? Pues Cristo sigue pronunciando la misma invitación. Venid. No digo comed, porque de pronto usted diga, ay, ya es hora del almuerzo. No, venid. No solamente a trabajar, no solamente a servir, no solamente a pedir. Venid a estar conmigo. Ese es el llamado que está en el primer día de la semana. Venid. Porque la mayor bendición del Evangelio no es el cielo en sí mismo. Algún pastor lo decía. ¿Qué es el cielo sin Cristo? Un lugar más. Vacío. El cielo no es cielo si Cristo no está allí. No es la ausencia del pecado, hermanos. ¿De qué nos sirve no tener pecado si no tenemos a Cristo? ¿De qué nos sirve tener vida eterna si no tenemos una comunión eterna con Cristo? La mayor bendición que el Evangelio nos concede es Cristo mismo. Por eso el mismo apóstol Pedro, más adelante él iba a escribir, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos, ¿a dónde? ¿Al cielo? ¿Para llevarnos al Edén? ¿Para llevarnos al descanso? Para llevarnos a Dios. Ese es el propósito final de la salvación. Ser conducidos a la comunión con Dios por medio de Jesucristo. Y esa mañana, hermanos, allá junto al mar de Galilea, el Señor les estaba recordando a sus discípulos que el mayor regalo que podía ofrecerles no era unas redes llenas de peces. Lo que hoy nos pasa con nosotros. Podemos ver, ¡ay, prosperidad! ¡Ay, salud! ¡Ay, qué bueno! ¡Gracias, Dios! Pero ese no es el propósito. El mayor regalo es su propia presencia en nuestras vidas. Oremos entonces, hermanos, para que el Señor nos ayude a poder darle peso a esta gran bendición.